El texto nos dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. El milagro de la resurrección de Lázaro. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Padre, hemos orado a usted de ya. Hemos cantado a su nombre, hemos meditado en sus bondades, en sus promesas, en la muerte y resurrección de Cristo y los beneficios que tenemos para con ella, juntamente con ellos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de cantar a su nombre junto a nuestros hermanos. Oh Padre, gracias porque podemos testificar, podemos cantar a su gloria y siendo así nosotros ser edificados. Oh Dios, pero queremos también ser edificados con su palabra. Que su palabra, Dios, nos hable, que su palabra sea expuesta, que su palabra, Señor, opere en su iglesia, trayendo salvación, trayendo edificación, fortaleciendo la fe de muchos de nosotros. Oh Padre, ayúdenos, ayúdenos Dios. Queremos, Padre, que usted nos bendiga y que usted exalte sobre todas las cosas, exalte su nombre, exalte la gloria del Señor Jesucristo, Dios. Ayúdenos, Padre, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los últimos años, después que Salem aprendió a leer y también hace preguntas de acuerdo a la conversación y salió de la etapa de por qué, solo el por qué de todas las cosas, y ya podemos conversar con ella. Una de las prácticas que hago con ella, la esposa y yo le leemos muchos libros. Una de las cosas que hacemos para acostarla es leerle libro. Bueno, y después que ella creció y tiene cierta madurez, una de las cosas que hago es compartirle el sermón del día siguiente. Compartirle el sermón del día siguiente. Eso es cuando el Señor me da la gracia de estar preparado el día sábado en la noche. Cuando el Señor me da esa oportunidad. Y yo recuerdo que comencé compartiéndole el primer sermón de Juan capítulo 11. Primer sermón de Juan capítulo 11. Y ahí ya voy a estar compartiendo esto mañana. Voy a estar compartiendo la vida cristiana entre el amor y el sufrimiento. Y comencé a compartir con ella cada punto y tratar de explicarle, desarrollárselo. Y al concluir la declaración de Tomás,
Yo le vi el rostro y cuando le dije, ok, vamos a orar, le vi el rostro y me dijo, y papi, ¿y qué pasó con Lázaro? ¿Recuerda, hija? Papi, ¿qué pasó con Lázaro? Yo le dije, pero ya el Señor dijo que murió. Ya el Señor dijo que murió. Pero ella había escuchado la historia. Ella había escuchado de la historia. Y ustedes deben de saber que el propósito de ella no solamente es qué pasó con Lázaro, sino que papi se quede con ella hasta el final y que ella se duerma y entonces todo tranquilo. Pero realmente si nosotros leemos esta historia y la dejamos hasta el versículo 16, o si leemos esta historia y la dejamos hasta el versículo 35, de todo modo nos quedamos con cierta expectativa, nos quedamos esperando algo, nos quedamos esperando esa fresita o esa cereza del pastel. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la conclusión final? Bueno, la conclusión final no es solo la consolación del Señor Jesucristo con la doctrina de la resurrección para esta familia. No es solamente la promesa del Señor Jesucristo de resucitar a Lázaro, como vamos a ver en esta mañana, sino que la fresa, el detalle final de todo este pastel para causar y llamar la atención para un propósito mayor es la resurrección de Lázaro. El milagro de la resurrección. El milagro de la resurrección. Y en esta mañana me propongo compartir con ustedes y observar algunas características de este milagro. Algunas características de este milagro. Nosotros vemos al Señor Jesucristo consolando a esta familia. Y concluíamos ya cerrando que una de las formas que el Señor Jesucristo consoló a esa familia, no solamente dándole la promesa de que Él iba a resucitar a Lázaro, sino que vimos al Señor Jesucristo identificándose en el dolor, identificándose con el sufrimiento y las lágrimas de esta familia. No como una decepción, no lágrimas de decepción o lágrimas de desesperanzada, sino una identificación, una simpatía, una compasión con esta familia. Y decía el texto que Jesús lloró. Y dice el versículo, y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Luego el versículo 37, entonces comienza o nos da el paso para comenzar a ver el milagro de la resurrección. Lo primero que nosotros observamos en este pasaje o en este milagro de la resurrección de Lázaro es que el milagro de la resurrección de Lázaro es un plan orquestado por el Señor Jesucristo. El milagro de la resurrección de Lázaro es un plan o fue un plan orquestado por el Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros observamos en el texto. El versículo 37 dice el texto, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿No podía este que abrió los ojos al ciego también hecho que Lázaro no muriera? Para algunos de los presentes, el plan del Señor Jesucristo debió ser que Lázaro no muriera según esta declaración.
Para ello, el Señor Jesucristo debió evitar el sufrimiento y el dolor de esta familia. Y ellos hacen esta declaración en forma de pregunta, esta interrogante. Él no podía hacerlo, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera. Y ellos traen a colación un evento que el Señor Jesucristo había realizado recientemente. Y según lo que ellos piden aquí, ellos al comparar esto decían, pero él podía hacerlo. Él podía hacerlo. Y de hecho ya el Señor Jesucristo había resucitado, había traído a la vida personas, como es el hecho de la hija de Jairo y el hijo de la viuda. Pero el evento que ellos traen a colación aquí es cuando el Señor Jesucristo abrió los ojos al ciego. Posiblemente ese era el milagro que estaba... Obviamente que fue más reciente y que era el punto de conversación de las cosas extraordinarias que el Señor Jesucristo había hecho. Esta pregunta en el versículo 37 nos deja ver dos cosas. Podemos observar dos cosas. En primer lugar, podemos observar un espíritu crítico en ellos. Un espíritu crítico en ellos. Quizá acusando al Señor Jesucristo, quizá para desmeritar al Señor Jesucristo. Ok, él le pudo abrir los ojos al ciego, pero con la vida, resucitar a alguien, quizá no. Quizá su capacidad se limita. De manera que él no es quien dice ser. Eso podría ser un espíritu crítico. Pero también nosotros podemos observar la perplejidad o la confusión en algunos de ellos, en este grupo que hace esta pregunta. Ellos estaban confundidos según el orden de los acontecimientos. Había confusión entre ellos. Esta pregunta nos deja ver que quedaron perplejos ante esta situación. ¿Perplejo en qué sentido? ¿Confundido en qué sentido? Confundido por el orden de los acontecimientos. Para ellos, según esta declaración que hacen en el versículo 37, el orden de los acontecimientos debió ser de esta manera. El Señor tiene poder, Él es poderoso. Él le mostró su poder a los hombres abriéndole los ojos al ciego. Y de hecho un ciego que según las escrituras él no lo conocía, no tenía ninguna relación con él. No había ningún afecto revelado anteriormente, ningún afecto anterior que haya sido revelado. Y le abrió los ojos al ciego. El Señor ama a Lázaro. Lázaro enferma. El Señor sana a Lázaro. Ese era el orden para ellos. Si a un desconocido le abrió los ojos, a un amado enferma, él tiene que sanarlo. Tiene que sanarlo. Y la conclusión entonces es que Lázaro no muere. Ese es el orden. Pero los acontecimientos no fueron así. Los acontecimientos no fueron así. Y entonces ellos quedaron confundidos. Quedaron confundidos. Esa es la pregunta. Y eso es lo que nos deja ver la pregunta. ¿No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Él debió haber hecho que Lázaro permanezca vivo. Sin embargo, aunque ellos veían un final diferente entre Lázaro y el ciego,
el Señor Jesucristo tenía un propósito igual. O tenía un propósito igual. ¿Cuál era el propósito tanto de la enfermedad del ciego como de la muerte de Lázaro? ¿Cuál era el propósito? ¿Sabe cuál era el propósito? Manifestar la gloria del Padre. Manifestar la gloria del Padre. De hecho, eso es lo que dice el capítulo 9. Versículo 2 dice el texto: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios, sean manifiestas en él. Y en Juan capítulo 11, versículo 4, nosotros tenemos cuál es el propósito de la situación de Lázaro. ¿Cuál es el propósito de la situación de Lázaro? El propósito de la situación de Lázaro entre el plan de Jesús no era que él no muera, más bien era que Lázaro resucite y con eso manifestar la gloria del Padre. Ese era el propósito. No era que Lázaro permaneciera vivo. No, era que a través de la muerte de Lázaro el Padre sea glorificado cuando Él le resucite. Cuando Él le resucite. El plan no era evitar la muerte. Más bien era traer gloria al Padre, traer gloria a Él a través de la muerte de Lázaro. Y en su plan, el Señor Jesucristo prepara el escenario. Prepara el escenario para traer gloria a su nombre, para traer gloria al Padre. ¿Cómo prepara el escenario el Señor Jesucristo para traer gloria a su Padre? Bueno, directamente, según toda la historia, Él prepara el escenario permitiendo que Lázaro muera. Permitiéndole que Lázaro muera. Él podía traer gloria permitiendo que Lázaro enfermara y diciéndole: vayan, cuando ustedes lleguen, él estará sano. No, pero Él permitió que Lázaro muera. Permitió que Lázaro estuviera en una muerte irrefutable, una muerte innegable, una muerte pública, una muerte que salió de la aldea en donde vivían. Una muerte que llegó a otros pueblos. Una muerte irrefutable. El Señor permitió que Lázaro fuera llevado al sepulcro. Pero no solamente esto, el Señor permitió que el tiempo confirmara que Lázaro estaba muerto. De hecho, eso es lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice que Él regresó y había pasado ya 4 días. Y que cuando Él regresó, ¿ustedes saben dónde estaba Lázaro? No en su casa. Estaba en el sepulcro. Estaba en el sepulcro. Y la Escritura lo dice varias veces. Cuando llegó, ya Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando María salió llorando, ellos dijeron: ella va al sepulcro a llorar. Estaba en el sepulcro. Y el versículo 38 nos dice el texto que ya habían pasado 4 días. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39. Dice el texto que Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es su 4º día. Ya tiene 4 días. Y dicen algunos libros que aunque no era una creencia, aunque no era verdad, se creía entre el pueblo, entre algunos del pueblo, que una persona puede resucitar al 3er día, pero al 4º día era imposible. Era imposible. Ya al 4º día nadie. Ya al 4º día entra la frase: después del palo dado, según ellos, ni Dios lo quita. Y hay algunos comentaristas que resaltan
esa expresión al cuarto día, al cuarto día, al cuarto día. Era para manifestar que el tiempo estaba confirmando que la muerte de Lázaro era una muerte real, irrefutable. Pero no solamente el tiempo, las hermanas mismas, la gente confirmaban que Lázaro estaba muerto. Sus hermanas le dijeron: si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aquí Marta, en el versículo 38, dice el texto que ella dijo: Señor, ya hiede. Señor, hiede ya. Porque es el cuarto día. Y todo eso estaba dentro del plan de Dios, dentro del plan soberano del Señor. Pero no solamente con la familia misma, sino que el Señor permitió que el tiempo pasara y la muerte de Lázaro se dé a conocer, y los judíos, tanto creyentes como no creyentes, vinieran y formaran parte del escenario. Y vinieron a consolar. Y si vinieron a consolar, Lázaro estaba muerto. Lázaro estaba muerto. Y ellos lo creían, lo confirmaron, lo testificaron. Fueron incluidos en el caso para ser presentados como testigos si un día se pone en tela de juicio la resurrección de Lázaro. Pero ustedes vinieron, él estaba muerto. Él estaba muerto. Pero no solamente eso, amados hermanos, sino que Lázaro mismo, ¿ustedes saben cómo que le llaman a Lázaro? El muerto. El muerto. Yo me quedé pensando en Lázaro, en esta escena. Y yo, wow, pobre Lázaro. No pobre en el sentido de pobre Lázaro. ¿Ustedes saben cómo empieza la historia? La historia primero comienza diciendo, escuchen esto: estaba entonces enfermo uno llamado, eso mire, usted no es referente. ¿Quién pasó? Bueno, por ahí pasó un muchacho. Por ahí pasó uno. No, es diferente. ¿Quién pasó? No, por ahí pasó el muchacho, por ahí pasó el joven, por ahí pasó el señor, que ya tenemos referencia. Uno llamado Lázaro. ¿Y usted sabe cómo sigue la historia con Lázaro? Lázaro enfermo. Enfermó. Y es la hermana que están pidiendo por él. ¿Saben qué más? Lázaro muere. Lázaro muere. Y Lázaro, aquí la escritura testifica de él como el muerto. Versículo 39 dice el texto: Marta, la hermana del que había muerto, dice el texto. La hermana del que había muerto. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto, ¿quién? El muerto. Versículo 44 dice el texto: y el que había muerto salió. Y el que había muerto salió. De manera que el Señor Jesucristo permitió que todo el escenario se ponga de acuerdo para Él proyectar su gloria. De tal manera que nadie pueda refutar con veracidad de que Él no estaba muerto. De que Él no estaba muerto. Aunque, como vamos a ver, la incredulidad es a pesar de las evidencias. Como ya lo hemos visto en cada pasaje, que se presenta un milagro y la incredulidad sale a flote. El Señor Jesucristo, este milagro de la resurrección de Lázaro, era un plan suyo, un plan orquestado por Él para proyectar su gloria de manera irrefutable. En segundo lugar, nosotros podemos observar en este milagro que este milagro de la resurrección de Lázaro es una promesa del Señor Jesucristo. El milagro de la resurrección de Lázaro es una promesa del Señor Jesucristo. Versículo 38, dijo Jesús: quitad la piedra, quitad la piedra.
Mire, si yo me confundo varias veces y quitar la piedra a Marta, ¿ustedes recuerdan un corito que había antes? No sé si yo... Es que yo soy tan viejo. Ya, yo siempre digo, levanten la mano, pero vamos a ver quiénes son los viejos aquí. Marta, quita la piedra. Marta, quita la piedra. ¿Quién? ¿Recuerdan eso? No, levanten la mano. Levanten la mano. Un corito ahí con una falta gramatical terrible. Y así no lo aprendimos. El texto dice, dijo Jesús. 2 puntos. Viene lo que dijo. Quitad la piedra. Punto. Otra acción. Marta, la hermana del que había muerto, le digo, Señor, hiede ya, porque es el 4º día. Nada que ver. Ese coro hay que dejarlo en el olvido. Pero más que este coro, este versículo nos trae nuevamente la fragilidad de la fe de Marta. Nos trae nuevamente esa fortaleza, esa luz, esa tiniebla, ese veo claro, veo gris. Porque es ante el Señor mismo. Marta está pensando que el Señor Jesucristo va y quiere ver el cuerpo de Lázaro. Y ella dice, Señor, hiede ya, porque es del 4º día. Marta otra vez trae sus pensamientos y dice, bueno, lo que pensaban los judíos, no, ya va al sepulcro a llorar sobre María. Marta aquí está pensando, bueno, es lo que quiere ver, él quiere verlo, pero está desfigurado. Su cuerpo ya está podrido, ya hiede. Sin embargo, este no es el punto, nunca fue el punto del Señor Jesucristo. Y es ahí entonces en donde el Señor Jesucristo trae nuevamente la declaración de promesa. Y Él dice, versículo 40, Jesús le dijo, escuchen esto, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, escuchen esto, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En el pasaje no tenemos la declaración en sí. Mira, si cree verá la gloria de Dios. No lo tenemos. Pero sí nosotros tenemos las verdades declarada que dice que es la gloria de Dios. La promesa aquí, versículo 4, dice el texto, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús lo había dicho a los siervos, a los que dieron el anuncio, a los que le avisaron sobre la muerte de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. En el versículo 23 nosotros tenemos esta promesa de Cristo. Y la promesa de Cristo es, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. ¿Cómo la gloria de Dios iba a ser manifestada? Resucitando a tu hermano. Resucitando a tu hermano. Es por eso que el Señor Jesucristo dice aquí, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús prometió resucitar a Lázaro. Se lo prometió a Marta, pero antes ya Él había dicho que Él iba a manifestar la gloria de Dios. Ya Él había dicho que Él iba a manifestar la gloria de Dios. Trayendo al pensamiento ese principio de la vida cristiana aprendido por John Piper. Solamente buscando la gloria de Dios, solamente enfocándonos en la gloria de Dios, es que se puede ver que el hombre se beneficia y Dios es glorificado. Él dice, no, esto es para la gloria de Dios.
Esa enfermedad no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo sea glorificado. ¿Y cómo así? Después le dice, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Dios será glorificado, yo seré glorificado y ustedes van a ser bendecidos. Y ustedes van a ser bendecidos. Recuerda esta promesa. Ahora, un punto importante en este versículo. Miren qué dice el texto, versículo 40. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Debemos de aclarar un punto aquí, dado que aquí se unen dos elementos, más el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Aquí se une el elemento de fe y el elemento de el milagro de Cristo. Lo que el texto está diciendo es, yo no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. El texto no está diciendo, si tú crees, el milagro será. No es eso, amados hermanos. Lean el texto otra vez. Lean el texto otra vez. Escuchen esto, amados hermanos. El texto no dice, mira, si tú crees, será el milagro. Porque el Señor Jesucristo en este texto no está condicionando el milagro a la fe de Marta o la fe de María. La acción, la obra sobrenatural, la obra milagrosa, la obra todopoderosa de Cristo, el poder de Cristo no está subordinado a la gran fe o a la pequeña fe de los hombres. No está. De hecho, el Señor Jesucristo lo que le dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Porque el punto aquí es la gloria de Dios. ¿Y saben qué? ¿Saben para qué nosotros necesitamos fe? Para ver la gloria de Dios. ¿Saben para qué nosotros necesitamos fe? Para que Cristo haga esto, para que Cristo levante de entre los muertos y que nosotros, nuestro corazón no se endurezcan. Para eso necesitamos fe. Para eso nosotros necesitamos fe. Para que veamos a Dios obrando en la persona del Hijo y no atribuirle esa gloria a nadie más. De hecho, eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Porque el milagro, la obra milagrosa, la resurrección de entre los muertos, la fe, la misión de Cristo, la respuesta de los hombres, todo eso está ligado. Pero tenemos que ponerla en el orden. Tenemos que ponerla en el orden. Y el orden primero es que tu fe y mi fe no limita, no tranca. ¿De acuerdo? No tranca. Así que toda esa palabra que decodifica, ponle en orden. Toda esa palabra que hoy es una nueva y mañana es otra. Nuestra fe, escuchen esto, nuestra fe no es un tropiezo al obrar de Dios cuando Él quiere soberanamente. No un tropiezo. Más bien nosotros necesitamos la fe para ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Miren qué dice el texto. Y pasemos allí a la siguiente declaración de este milagro, a la siguiente característica de este milagro. No solamente que es una promesa de Cristo. Este milagro de la resurrección de Lázaro es una plegaria contestada al Señor Jesucristo. Es una plegaria contestada al Señor Jesucristo. Escuchen qué dice. Dice el texto. Versículo 41. Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. La semana pasada nosotros resaltábamos y notábamos cuando Marta le dijo, pero yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Recuerdan esa declaración, ese texto? Versículo 22. Y veíamos allí el punto de la fe de Marta. En este texto, versículo 41, nosotros vemos aquí que Jesucristo le da gracias al Padre
porque el Padre le escuchó. ¿En qué contexto? En el contexto de este milagro. En el contexto de este milagro. Y Jesucristo oró y dio gracias al Padre, porque el Padre le escuchó. Y es verdad que Jesucristo es Dios. Y es verdad que Él puede hacer todas las cosas. De hecho, como le digo, tu hermano resucitará. Pero en la economía de la Trinidad, todas las cosas le han sido dadas al Hijo. ¿Ustedes saben a través de qué? De que el Padre le dijo: pídeme y te daré por herencia todas las cosas, las naciones, toda la cosa. Pídeme. Y Cristo le pidió al Padre. Cristo le oró al Padre. Te doy gracias por haberme oído. ¿Cuál es el contexto de esta oración? De aquel Señor Jesucristo le está diciendo, ¿qué es? Según el contexto, el Señor Jesucristo clamó y pidió por esto. Y no solamente esto, sino que estaba seguro. Estaba seguro de que el Padre le escuchó. Miren qué dice el versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. Y ahí está el punto aquí. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Que tú me has enviado. Ese es el punto allí. ¿Saben para qué el Señor Jesucristo oró? ¿Saben para qué el Señor Jesucristo levantó los ojos al cielo? ¿Saben para qué? Para que los hombres vean el milagro que Él iba a realizar. No a espalda a Dios, sino que vean este milagro como parte de su misión dada por el Padre. Ese es el punto. Ese es el punto. La oración de Cristo aquí tiene el propósito de que los hombres pongan la fe en Él, no como un sanador. Escuchen esto, nuevamente lo voy a repetir. La oración de Jesucristo aquí tiene como propósito no de que nosotros pongamos los ojos en Él como el curandero, o como el sanador, o como aquel que hace milagro, o como aquel que Él resucitó a Lázaro. Pero yo estoy enfermo, yo estoy en una crisis, está muy intensivo, tengo una situación difícil. Clama a Cristo, porque Él resucitó a Lázaro, para que lo veamos que Él resucita y que Él hace milagro. Eso no está en el texto. Eso no está en el texto. El propósito de Cristo levantar a Lázaro está en esta oración. Es que miremos a Cristo, es que pongamos los ojos en Cristo como el Mesías, como el enviado del Padre, como aquel que vino de Dios y se hizo hombre para hacer la obra de Dios. Yo sé que Hugo, cada vez que los predicadores le decimos: voy a predicar el tal texto, él se siente y hace un exégesis. Él quería predicar ahorita ese versículo. Ustedes no lo vieron, que él amagó. ¿Y qué? Como el pastor Fidel va a predicarle, pero él estaba loco por decirlo. Todo quería decirlo. De hecho, lo ha hecho, hermano, los pastores, porque le hemos dicho: me tranquilo. Una broma. En este versículo, el Señor Jesucristo, para que crea que tú me has enviado. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada que yo le dije: miren, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra confesión acerca de Cristo? De hecho, eso es lo que nosotros vemos en Marta. Versículo 27, le digo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. ¿Y qué más? El Hijo de Dios. ¿Y qué más? Que ha venido al mundo. Que ha venido al mundo. Jesucristo oró al Padre dando gracias, y lo hizo no en duda. No, fue agradeciéndolo, seguro que el Padre le escucha. Pero lo hizo por causa de la multitud. Lo hizo por causa de que los hombres puedan verle a Él,
puedan ver su identidad clara. Hermano, otra vez lo voy a decir. El Jesús que usted y yo le servimos es el Jesús que ha venido del cielo, enviado por el Padre. Que ha venido como Mesías. Que ha venido para hacer las obras de Dios. ¿Cuán distorsionados estamos nosotros hoy como iglesia? Hablando en sentido de la iglesia local. Lo primero es que estamos lejos. Cuando hoy día se habla de milagro, ¿sabe cuál es el enfoque? Los hombres. Los hombres. La proyección de los ministerios de los hombres. La proyección de los proyectos de ellos. Y aquellos que están más cerca, aquellos que piensan que están cerca, no, los milagros, es para que tú veas a Cristo, que Él hace milagros. No, tampoco, amado. Tampoco, amado. Los milagros que vemos en las Escrituras, realizados por Cristo, ¿ustedes saben para qué? Para que lo veamos como el Mesías de Dios, como el enviado de Dios. Para que nosotros creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Y eso tenemos que creerlo. Porque ha sido el propósito de Cristo, orar y hacer pública esa información. En cuarto lugar, el milagro de la resurrección de Lázaro es una manifestación del poder soberano de Cristo. Es una manifestación del poder soberano de Cristo. El versículo 43 al 44, nosotros podemos observar esto. Y dice el texto: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y aquí el punto es enfático. Enfático. El Señor Jesucristo clamó. Y no vamos a hacer un drama para asustarlo a ustedes. Pero Él clamó fuerte, gritó fuerte el Señor Jesucristo. Y le digo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Con voz potente, con voz autoritaria, con voz ejecutiva, con voz soberana. Le digo: Lázaro, ven fuera. Y algunos dicen que fue para que la multitud escuchara. Y le dan uno y otro propósitos. Aquí lo que puedo observar es una manera en la cual Él decide hacer el milagro. Como hemos visto las diferentes maneras. A uno, vete, él está sano. A otro le unta lodo. De diferente manera y hace el milagro. Pero la voz aquí, enfática, una gran voz, nos habla de su autoridad, nos habla de su soberanía, nos habla de su ejecución. Lázaro, ven fuera. Y algunos teólogos dicen que tiene la idea, esta voz, de darle a aquel la capacidad de lo que le mandan. De darle a aquel la capacidad de lo que le mandan. Lázaro, ven fuera. Y ese Lázaro, ven fuera, le está diciendo, le está dando vida a Lázaro para que Lázaro obedezca. De manera que el muerto, escuchen esto, el muerto, aquel que tenía 4 días, vino fuera. Vino fuera. Poder soberano.
Poder soberano que hasta los muertos le obedecen. Escuchen esto. Poder soberano que hasta los muertos le obedecen. Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y tiene poder para traer aún de entre los muertos a los hombres. Y su poder es infinito, amados hermanos. Su poder es infinito. No sé si este comentario lo vi en varios libros, en varios comentaristas. Decían que aquí Lázaro vino fuera él solo porque el Señor Jesucristo le mencionó su nombre. Pero que si no hubiese mencionado el nombre, el poder de Cristo era tal para que todos los muertos de todo el mundazo viniera afuera. Pero fue específico. Y le dijo: Lázaro, ven tú, ven. Lo demás no es con ustedes que estoy hablando. Venga. Según algunos escritores, dice que viendo el poder de Cristo, que solo vino Lázaro porque a Lázaro fue que se le dio la orden. Solo vino él porque a él se le dio la orden. Lázaro, ven fuera. Pero esta voz, dice el texto, y el que había muerto salió. Escuchen esto. El que había muerto salió. Esa voz fue obedecida. Y dice el texto: atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, me encanta esto. Y Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Hermano, se acabó. Se acabó el milagro. No hay show. La escritura no narra. Ay, se asustaron y se embaló un grupo y la familia. Y no. Lázaro, ven fuera. El que había estado muerto salió a vida. Desatarle y dejarle ir. Se acabó. No hay show. No hay escándalo. No hay cruzadas. No hay campañas. No hay espectáculo. El espectáculo fue el poder de Dios resucitando vida. No hay más nada, amados hermanos. El poder de Cristo resucitó a Lázaro. Amén. El poder de Cristo resucitó a Lázaro. Ahora, aquí hay algunos detalles que me gustaría que nosotros los veamos, partiendo de este milagro. Lo primero que nosotros observamos es que este milagro de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, es una anticipación de la resurrección más gloriosa que pudo haber existido. La resurrección de Cristo. Aquí el Señor Jesucristo mostró y manifestó su poder. Pero el mayor poder Jesucristo lo manifestó no resucitando a Lázaro. ¿Saben cómo el Señor Jesucristo manifestó su poder? Resucitando él mismo de entre los muertos. Resucitando él mismo de entre los muertos. Esta resurrección de Lázaro solamente era una anticipación de la resurrección más gloriosa que pudo haber existido. Mire que dice el texto en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice el texto que fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Dice el texto: por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. De hecho,
Esa es una de las acusaciones que se le hace a Cristo cuando lo vieron ahí colgado. Oh, pero él no hizo tal cosa. Oh, pero él no. Que lo haga ahora para él. Que ahora utilice ese poder para él. Bueno, la resurrección de Lázaro fue una manifestación de poder de Cristo. Una manifestación gloriosa. Una manifestación que no se puede refutar. Pero la manifestación de la resurrección de Cristo mismo es la mayor manifestación de poder y gloria que hay. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y este poder de su resurrección es enfático en las Escrituras. Miren que dice el texto en Filipenses capítulo 3. 3. Capítulo 3, versículo 9, dice el texto: y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el versículo 10, a fin de conocerle. ¿Y conocer qué más? Usted lo tiene en el texto. Versículo 9, versículo 10. A fin de conocerle. Yo he dejado todo a fin de conocerle. Y conocer el poder de su resurrección. Y conocer el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. La resurrección de Lázaro fue una manifestación de poder, pero solo era sombra de una mayor manifestación. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. Y no solamente esto, amados hermanos, que por esta causa, por Cristo resucitar de entre los muertos, amados hermanos, nosotros los creyentes tenemos una resurrección mucho más gloriosa que la de Lázaro. Nosotros los creyentes tenemos una resurrección mucho más gloriosa que la de Lázaro. Porque así como el Señor Jesucristo dijo a gran voz: Lázaro, ven fuera. Un día, amados hermanos, un día, dice el texto, capítulo 5, versículo 28, dice el texto: no os maravilléis de esto, refiriéndose a que él levantó al paralítico. No se maravillen de que yo levanté a este paralítico. No se maravillen de este milagro. De esto se van a maravillar, se van a sorprender de esto. No se maravillen de esto. Dice el texto, versículo 28 del capítulo 5 de Juan: porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán mi voz, oirán su voz, dice Juan. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta resurrección de Lázaro solo era anticipando una resurrección más gloriosa para el pueblo de Dios. Y así como Lázaro fue obediente en venir de entre los muertos, un día, todos los hombres que hayan muerto saldrán, oirán su voz, y todos saldrán. Y aquellos que han hecho lo bueno saldrán en resurrección de vida. Y aquellos que hicieron lo malo a resurrección de muerte, a resurrección de condenación, a confusión perpetua, como dice el texto en Daniel capítulo 12, versículo 2. Todo imitaremos a Lázaro. Todo imitaremos a Lázaro. Oh amigo, hoy Él te está llamando. Hoy Él te llama.
Y no crea que la muerte es la salida para tú dejar de obedecer a Dios o dejar de ser candidato de aquello que tienen que obedecer a Dios. No, la muerte no es una salida. La muerte no es una escapatoria para tú ser un siervo de Dios. Porque un día tú morirás. Un día tú morirás. Un día moriremos si Él no ha venido antes. Y créanme que según las Escrituras le vamos a obedecer. Le vamos a obedecer. Porque los muertos oirán su voz. Y saldrán. Y saldrán. Oh, pero la resurrección de los creyentes es mucho más gloriosa que aquella resurrección que Lázaro experimentó. ¿Saben por qué? Porque Lázaro resucitó a tener nuevamente un cuerpo de contaminación, un cuerpo de debilidad, un cuerpo sujeto a la muerte nuevamente. Oh, más la resurrección de nosotros los creyentes. Oh, la resurrección de nosotros los creyentes. Esta resurrección de Lázaro es una resurrección solo una sombra de la resurrección futura del pueblo de Dios. Porque un día nosotros, amados hermanos, un día nosotros resucitaremos. Y no para tener un cuerpo de corrupción, sino un cuerpo incorruptible. No para tener un cuerpo mortal, sino para tener un cuerpo inmortal. No para tener un cuerpo sujeto a las enfermedades, sujeto a ser degradado, sino un cuerpo en victoria. Un cuerpo en victoria. Miren qué dice el texto en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya visto de incorruptible, se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué victoria está hablando allí? ¿Sabe de qué victoria está hablando allí? De la resurrección de entre los muertos con un cuerpo incorruptible. De la resurrección de entre los muertos, símbolo de la victoria eterna de los creyentes por causa de Cristo. La resurrección de Lázaro solamente es sombra de lo que ha de venir. Solamente es sombra de lo que ha de venir. Un día, amados hermanos, un día nosotros resucitaremos con el Señor Jesucristo. De hecho, eso es lo que dice Pablo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La muerte de Lázaro solo es un avance. Solo es un avance. Quisiera concluir, amados hermanos, no solamente llevándolo a la eternidad y trayéndole esta verdad que debe de ser un ancla
para nosotros vivir firme hasta que el Señor Jesucristo venga por su pueblo. Si no, quiero animarle, amados hermanos, a servir a nuestro Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este milagro de la resurrección con nosotros? Bueno, ya lo dije. Apunta a la resurrección más gloriosa. Apunta a nuestra verdadera esperanza de tener un cuerpo en victoria, en donde la muerte, las enfermedades, el dolor, los quebrantos, la decepción no tienen victoria. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros en aquí y ahora? Mira qué tiene que ver. Vayamos al texto, 1 Corintios capítulo 15 nuevamente. Versículo 58, perdón. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice el texto, así que, eso es, como ya tenemos victoria segura en Cristo, como ya nuestro cuerpo es tan seguro, un día resucitaremos, un día nuestro cuerpo será eterno en victoria, no más corrupción. Así que, por esta razón, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, arraigados, manténganse en la fe de Cristo, manténgase creyendo esta promesa. No nos apartemos, no vacilemos. Así que estad firmes y constantes. ¿Haciendo qué cosa, Pablo? ¿Haciendo qué cosa? ¿Cómo me mantengo firme y constante? Dice el texto, creciendo en la obra del Señor. ¡Wow! Miren esto. Resurrección de entre los muertos. La vida cristiana. Resurrección de entre los muertos. Seguridad futura. Trabajo ahora. Compromiso ahora. Diligencia ahora, firmeza ahora, constancia, crecimiento en la obra del Señor ahora. Dice el texto, creciendo en la obra del Señor siempre. Y dice el texto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, es verdad. Y es verdad, sin ningún mérito, que Jesucristo venció la muerte para asegurar la justificación de nuestra fe y para darnos esta bella promesa. Juntamente con esa verdad, también es verdad que aquello que tenemos y estamos afianzados, estamos agarrados de esta gloriosa promesa, este mismo Señor nos invita y nos ha capacitado a servirle al Señor ahora. A servirle, a crecer, a mantenernos constantes, a no estancarnos. A orar esta oración. Ayúdame a crecer en santidad. Ayúdame a servirte. Si algo hemos estado viendo aquí es que el Señor es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Su obra Él la puede hacer solo. Él la puede hacer solo, pero Él se ha complacido en darnos la gracia de servirle. Y esto no está lejos, está aquí en el texto. Un detalle, vayamos al texto en Juan otra vez. Juan capítulo 11. Dice el texto, otra vez el versículo del corito. ¿Recuerdan el versículo? Juan capítulo 11, versículo 39. Jesús les dijo, quitad la piedra. Jesús le dijo, quitad la piedra. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra en donde había sido puesto el muerto. Y entonces ahí Jesús ora. Una pregunta. ¿Qué es más difícil?
¿Qué es más difícil? ¿Resucitar un muerto o quitar una piedra? Resucitar un muerto. Dice un comentarista, fijándose en este texto, él dice que aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando que lo imposible lo hace Él, y lo que nosotros podemos hacer, Él no ha dicho que lo haga. Es imposible que los hombres den vida a hombres. Es imposible que nosotros transformemos los hombres. Es imposible que resucitemos a los hombres. Es imposible que convirtamos el agua en vino. Es posible que nosotros llenemos la jarra. Es posible que movamos la piedra. Amados hermanos, en su gracia, Él nos ha dado dones y talentos. Él nos ha dado capacidades, nos ha dado oportunidades. Cosa que Él la puede hacer con su poder. Y no solamente eso, cosa que la puede hacer otro. Y Él le ha dado la gracia a usted en darle la vida, la salud, los dones, los talentos. Y usted está rezagado. Oh, amados hermanos, trayendo otra vez a memoria, comencemos a llenar la jarra. Dejemos que Él convierta el agua en vino. Quitemos toda la piedra que podamos ver y dejemos que Él resucite a los Lázaros. Hagamos lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. Porque esa es la razón. Esa es la razón de la doctrina de la resurrección. Así que, hermanos, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo no es en vano. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias. Ayúdenos, Dios, a nunca, Dios, quedarnos solamente con el espectáculo. Ayúdenos a ver qué usted quiere para nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos ver su gracia, su poder, su plan, su promesa contestada. Oh Padre, gracias por permitirnos ver esta obra de usted y de su Hijo Jesucristo. Gracias por permitirnos ver el poder de Cristo. Oh Dios, gracias por este milagro registrado en las Escrituras, que nos apunta a la resurrección más gloriosa, la resurrección de Cristo. Resurrección que confirma y nos da seguridad a nuestra resurrección en gloria. Oh Dios, que esta doctrina nos anime a mantenernos firmes y constantes, creciendo en usted siempre, con el conocimiento que nuestro trabajo en usted no es en vano. Usted ya nos ha prometido victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.